Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Enseguidilla, con los dos anteriores encuentros de técnicas, hoy vamos a seguir con el último de ellos, que está titulado Buscar cielos despejados. Empecemos. Buena parte del esfuerzo de la terapia implica el intento de ayudar al cliente a pasar de una crisis o una fuerte crisis o un problema personal confrontándolo con un estado mental más positivo. Por supuesto, hay que tener cuidado de no pasar por alto demasiado rápido el dolor del cliente. El uso de estas habilidades contenidas en el encuentro que estamos teniendo permite al terapeuta ofrecer formas pragmáticas y específicas de iniciar el proceso de búsqueda de soluciones. La primera técnica que vamos a presentar es la técnica titulada recontextualizar. Esta va en consonancia con el tipo de terapia breve. ¿Cuál es su propósito? Bueno, su propósito es captar el significado más profundo de lo que dice el cliente y contextualizarlo de manera más positiva. La redefinición se utiliza para dotar de un nuevo significado una vieja historia del cliente. No obstante, la redefinición no debe ser tan extrema como para cambiar el significado profundo que reviste para ese cliente, o el cliente va a rechazar el nuevo contexto. Al utilizar esta habilidad, el terapeuta necesita, primero, reflejar el significado profundo y segundo, proporcionar una nueva información al cliente. ¿Qué hace el terapeuta? Lo que hace el terapeuta es considerar la esencia de la declaración efectuada por el cliente y la cambia por un contexto negativo a uno que sea más positivo y esperanzador. Algunos ejemplos pueden ser: mucha gente depende de usted. Es una persona en la que se puede confiar. Nadie se toma el tiempo necesario para darse cuenta de todo lo que haces. Tus tareas son más que una simple lista, son fundamentales para el éxito de tus hijos y de tu familia. Da mucho a los demás. Como lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, el cliente dice: siento que cuando estoy en el trabajo, todos me miran como si yo tuviera que hacer cosas para ellos. Y acá el terapeuta puede tener dos manifestaciones de esta técnica, por ejemplo. Sus compañeros de trabajo ven que es generoso. O bien decir, lo que me dice es que sus compañeros de trabajo sienten que pueden confiar en usted. La segunda técnica que vamos a abordar hoy es explorar las alternativas. Esta técnica tiene un abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito? Ayudar al cliente a buscar otras posibilidades en su historia. El terapeuta promueve pensamientos, conocimientos y nuevas percepciones de los demás o preocupaciones existentes, animando al cliente a explorar alternativas. En otras palabras, ¿cuáles son las otras historias disponibles para el cliente? ¿Qué hace el terapeuta? El terapeuta pide al cliente que reflexione sobre posibles alternativas a la presentación actual del tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las otras posibilidades que percibe en relación con este tema? ¿Hay alguna otra forma de conseguirlo? ¿Puede explicármelo de otra manera? ¿Hay otra versión de esta historia? ¿Cuál es? ¿Podría percibir un escenario distinto? ¿Y qué percibiría? Por ejemplo, cliente. La forma en que yo lo veo es que si mis padres no se hubieran divorciado cuando era tan joven, no tendría tantos problemas en las relaciones. El terapeuta puede decir: ¿tiene una explicación alternativa para esto? La tercera técnica tiene que ver con identificar y construir fortalezas. Esta también es una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito? Subrayar los puntos fuertes y los recursos del cliente, animando al cliente a pensar en las cosas de su pasado que funcionaron bien y se le proporciona un modelo para un comportamiento futuro. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta formula una declaración o una pregunta diseñada para hacer aflorar fortalezas o recursos no reconocidos. Por ejemplo, así que una de las cosas que tenés a tu favor es el fuerte deseo de ayudar a los demás. Me has comentado que hace algunos años superaste un problema similar. ¿Cómo lo conseguiste? Parece que escuchas bien las historias y los problemas de los demás. Tengo curiosidad por saber cuál de las cosas de las que acabas de hablar le ayuda más a usted en su vida cotidiana. Otra técnica, que esta va más en consonancia con la terapia de grupo, es titulada vincular.
¿Cuál es el propósito de vincular? Es poner en contacto a los individuos de un grupo sobre un determinado tema para promover más debate, así como una mayor cohesión entre ellos. ¿Qué es lo que hace el terapeuta en este caso? El terapeuta escoge situaciones en el grupo cuando dos personas parecen estar de acuerdo con un determinado tema y luego las torna explícitas para que el grupo las observe. Ejemplos. Me parece que estás describiendo una situación similar a la que se refirió Emily. ¿Estoy en lo cierto, Emily? Bien, entonces Mónica, ¿ha habido algo en lo que dijo Johnny que se relacione con lo que dijiste vos? He escuchado a varios de ustedes hablar del deseo de ser vistos con mayor claridad por parte de los demás. ¿Los he entendido bien? Otra técnica es elogiar, que va en consonancia otra vez con la terapia breve. Su propósito es animar a la familia a seguir trabajando en la solución del problema. Al utilizar esta técnica, el terapeuta escribe un mensaje al final de la sesión, diseñado para alinearse con el yo de la familia. Esta parte del mensaje general intenta que la familia esté de acuerdo con el terapeuta. Se trata de una connotación o una recontextualización positiva del esfuerzo efectuado por la familia para trabajar con el problema. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta dedica unos minutos a desarrollar, ya sea por sí mismo o con un equipo, un mensaje que pretende conectar con la familia como forma de conseguir que todos apoyen la terapia. Algunos ejemplos pueden ser: su familia ha persistido cuando otras familias se hubiesen desmoronado. Uno de los aspectos más positivos de trabajar con ustedes es que nos recuerdan lo poderoso que es el sistema familiar. He aprendido mucho de ustedes. Una de las cosas que he aprendido es que en algunas familias siguen adelante incluso en tiempos de dificultad. Debe sentirse muy orgulloso de este primer paso que ha dado en pro del bienestar de la familia. La siguiente técnica se llama explorar. Otra vez nos encontramos con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de explorar? Ayudar al cliente a descubrir nuevos conocimientos o nuevas habilidades para tratar con los problemas de la vida actual o pasada. Se utiliza sobre todo para conectar los recursos y materiales del cliente con los objetivos de la terapia. ¿Qué hace el terapeuta acá? El terapeuta, ya sea a través de una pregunta o de una declaración directa, solicita al cliente que investigue recursos significados o aliados alternativos para abordar ese problema. Algunos ejemplos. Dediquemos un tiempo a centrarnos en las habilidades que tenés para salir de tu depresión. Usted ha mencionado que ha tratado este problema en el pasado. ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué manera ha tenido éxito cuando la gente le presionaba para que hable en público? La siguiente técnica tiene que ver con centrarse en las excepciones. Otra vez aparece aquí un abordaje en consonancia con la terapia breve. ¿Cuál es su propósito? Es centrar la atención de la sesión en las excepciones a las reglas del problema que el cliente cree inalterables. ¿Qué hace el terapeuta acá? El terapeuta torna evidentes los mensajes en la historia del cliente que son diferentes de las reglas del problema. Esto se lleva a cabo ya sea escuchando atentamente las historias que suponen una excepción o solicitando al cliente directamente dichas excepciones. Por ejemplo, me sorprende lo fuerte que te sientes por meterte en problemas en la escuela. Aunque has dicho que siempre te metes en problemas, no he notado, en todo el tiempo que hemos pasado juntos, que hayas hecho nada para crearte problemas. Otro ejemplo, te he escuchado manifestar con ímpetu la ira que sientes hacia tu madre en este momento. Me sorprende que hayas podido contener esa ira cuando los dos han ido de compras. De alguna manera lo has conseguido. La siguiente técnica se conoce como interpretar. Otra vez nos encontramos con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de interpretar? Ayudar a los clientes a reescribir o reapropiarse de sus viejas historias, otorgando un nuevo significado a las experiencias, acciones o creencias de uno mismo, de los demás o de la manera en que funciona el mundo. ¿Qué hace el terapeuta en esta técnica? El terapeuta aborda conductas pasadas o historias o pensamientos actuales transmitidos por el cliente y ofrece nuevas explicaciones o teorías de por qué han ocurrido de esa manera.
Las interpretaciones son similares a la recontextualización que hablábamos al principio, aunque no siempre tienen una connotación positiva. Algunos ejemplos de interpretar son: podría ser que, cuando hizo eso, su madre estuviera tratando de cuidarte y de darte la oportunidad de crecer. Otro ejemplo: quizás, y solo estoy planteando una hipótesis ahora, sigue alejándose de los hombres buenos porque no cree que sea lo bastante buena para ellos. Otro ejemplo: ¿es posible que Areta piense que está cuidando de ti siendo tan autoritaria? Otra técnica, y que personalmente a mí me encanta, es la metáfora. Esta técnica es un abordaje en consonancia con una habilidad universal. ¿Cuál es el propósito de la metáfora? Es proporcionar al cliente una historia, una sencilla declaración que compare dos objetos diferentes, como por ejemplo los pensamientos o comportamientos del cliente y un objeto más agradable. El objetivo de esta habilidad es conseguir que el cliente sea más consciente de su comportamiento y el efecto que tiene tanto en los demás como en sí mismo. El terapeuta también puede prescribir tareas metafóricas para aliviar el problema abordado. ¿Qué hace el terapeuta en esta técnica? El terapeuta suministra al cliente una frase, historia o fábula conectada indirectamente con lo que se discute en terapia. El terapeuta debe tener cuidado de establecer una conexión abierta con el cliente o de mantener la metáfora lo suficientemente distanciada del cliente para que funcione de manera encubierta. Algunos ejemplos pueden ser: parece que su deseo es convertirse en el pegamento que mantiene unida a la familia. Otro ejemplo: es como el poderoso roble que se mantiene incoluble ante la tempestad. Parece ser un termómetro de la familia. De hecho, quiere ser el cimiento sobre el que se construya su familia. Tengo la impresión de que le gusta ser un engranaje más de la rueda. Por último, la última técnica de este encuentro se llama redefinir. Otra vez nos encontramos con una habilidad universal, cuyo propósito es disminuir la reacción del cliente hacia el terapeuta y el problema, proporcionando un nuevo significado a los comportamientos problemáticos. Esta habilidad es similar a la que hablábamos al principio, a la recontextualización. ¿Qué hace el terapeuta en la redefinición? El terapeuta ofrece un comentario positivo a las conductas o acciones problemáticas descritas por el cliente. Por ejemplo, si he entendido bien, me está diciendo que la mala conducta de su hijo hace que los dos se centren en cómo trabajar juntos para educarlo. Así pues, básicamente les ayuda a mantener entre sí un vínculo poderoso. Otro ejemplo: estoy en lo cierto al entender que su prevención a tener relaciones íntimas con él no solo le preocupa, sino que podría ser también una forma de decir que no está lista para este compromiso. Y el último ejemplo: así pues, cuando se vuelve, extremadamente emocional en lo que concierne a su familia, lo ve como algo negativo, pero quizás debería considerar que está actuando como la voz de la familia, como la parte emocional.